Megafonía: la negociación que puede cambiar el mundo. Ucrania, Estados Unidos y las tierras raras. Globoterra África. Colisión. El mundo se encuentra en una encrucijada. Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, Ucrania ha luchado no solo en el campo de batalla, sino también en el tablero geopolítico, buscando aliados estratégicos que le permitan reconstruir su país. Ahora, en 2025, Kiev se encuentra en el centro de un acuerdo histórico que podría definir su futuro y el equilibrio de poder global. Pero este no es solo un tratado comercial. Es una apuesta de alto riesgo en la que Ucrania exige más que dinero. Exige seguridad. Exige supervivencia. Chincheta, ¿qué está en juego? En el corazón de esta negociación se encuentran las tierras raras, un grupo de minerales estratégicos esenciales para la industria tecnológica, armamentística y energética. Desde la fabricación de microchips hasta baterías de vehículos eléctricos, pasando por radares militares y sistemas de defensa avanzados, estos elementos se han convertido en un recurso geopolítico de primer nivel. Hasta ahora, el mercado mundial de tierras raras ha estado dominado por dos grandes actores, China y Rusia. Beijing controla más del 60% de la producción mundial y Moscú, a través de sus territorios en Siberia y otras regiones ricas en minerales, es un jugador clave en el suministro de estos recursos. Estados Unidos, por su parte, ha intentado diversificar su acceso a estas materias primas, pero sigue dependiendo en gran medida de sus rivales estratégicos. Es aquí donde Ucrania entra en juego. Su territorio, rico en depósitos de tierras raras, representa una oportunidad dorada para Washington. Si el acuerdo se concreta, Estados Unidos podría reducir su dependencia de China y Rusia, asegurando un suministro estable de estos materiales en una región aliada. Bolsa de dinero. Los términos del acuerdo. La propuesta es clara. Ucrania cederá el 50% de los beneficios obtenidos de la explotación de tierras raras a empresas estadounidenses, a cambio de inversiones para la reconstrucción del país y asistencia técnica en la extracción y procesamiento de estos minerales. En un mundo donde la economía y la seguridad están cada vez más entrelazadas, esta alianza no solo traería beneficios económicos, sino que también fortalecería la posición de Ucrania en la arena internacional. Sin embargo, Kiev ha impuesto una condición innegociable: no firmará nada sin garantías de seguridad por parte de Washington. Sirena de policía. La condición clave: seguridad para Ucrania. Desde que la guerra estalló en 2022, Ucrania ha dependido en gran medida del apoyo militar de Occidente para resistir la invasión rusa. A pesar de los paquetes de ayuda enviados por la OTAN y Estados Unidos, Kiev teme que una reducción en el apoyo internacional pueda dejarla vulnerable en el futuro. El presidente Volodymyr Zelensky y su equipo han dejado claro que no se trata solo de un acuerdo económico. Se trata de la supervivencia del país. Ucrania quiere una promesa firme. Si Rusia lanza una nueva ofensiva, Estados Unidos no solo enviará armas y dinero, sino que intervendrá directamente con asistencia militar. Aquí es donde la negociación se complica. Washington, bajo la administración de Donald Trump, ha adoptado una postura más cautelosa en cuanto a su participación en conflictos extranjeros. Aunque Trump ha expresado interés en el acuerdo de tierras raras, su gobierno no está dispuesto a comprometerse a una intervención militar directa en Ucrania. Bomba: el riesgo de una nueva escalada en el conflicto. Si Estados Unidos accede a las demandas ucranianas y firma un pacto de seguridad, Rusia podría interpretarlo como una provocación directa. Putin ha advertido en múltiples ocasiones que cualquier compromiso militar estadounidense en Ucrania sería visto como un acto de agresión, elevando el riesgo de un enfrentamiento a gran escala entre Rusia y la OTAN. En otras palabras, este acuerdo podría convertirse en el detonante de una nueva fase del conflicto, una fase que podría llevar a Europa a un escenario aún más peligroso. Balanza: ¿qué pasa si el acuerdo fracasa? Si Washington se niega a ofrecer las garantías de seguridad que Ucrania exige, Kiev podría buscar otros socios. La Unión Europea ya ha mostrado interés en invertir en tierras raras ucranianas, y China, siempre en busca de nuevos mercados, también podría entrar en la ecuación. Sin embargo, si Ucrania decide acercarse a China, estaría entrando en un territorio geopolítico peligroso. Un acuerdo con Beijing podría distanciar a Kiev de sus aliados occidentales, generando fricciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, si el acuerdo colapsa por completo, Ucrania perdería una oportunidad clave para fortalecer su economía y garantizar su seguridad a largo plazo. Bola de cristal: el futuro de Ucrania en juego.
Este acuerdo es mucho más que una simple transacción económica. Es un movimiento estratégico que definirá el papel de Ucrania en el mundo durante las próximas décadas. Si Kiev logra obtener las garantías de seguridad que busca, podría consolidarse como un pilar fundamental en la nueva estructura geopolítica de Occidente. Si no lo consigue, podría verse forzada a explorar otras opciones, algunas de ellas potencialmente peligrosas. El reloj avanza, las negociaciones continúan y el mundo observa. ¿Firmará Estados Unidos el acuerdo? ¿Aceptará las condiciones impuestas por Ucrania? ¿O veremos un giro inesperado en esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias que resonarán en el futuro del mundo entero. Las horas siguen corriendo, y mientras los equipos de negociación de Kiev y Washington debaten los términos del acuerdo, el destino de Ucrania pende de un hilo. ¿Podrá Ucrania garantizar su seguridad sin comprometer su soberanía económica? ¿O este acuerdo será otro capítulo en una historia de promesas rotas y alianzas frágiles? Para comprender el impacto real de esta negociación, debemos analizar los diferentes escenarios que podrían desarrollarse en las próximas semanas y meses. Chincheta Escenario 1. Estados Unidos. Firma el acuerdo y garantiza seguridad militar a Ucrania. Este sería el mejor escenario para Kiev, pero también el más riesgoso en términos geopolíticos. Si Estados Unidos accede a firmar un pacto de seguridad con Ucrania, similar al que tiene con Corea del Sur o Japón, significaría que cualquier ataque ruso en territorio ucraniano podría desencadenar una respuesta militar directa de Washington. Las consecuencias de este movimiento serían sísmicas en la política global. Rusia reaccionaría de inmediato. Vladimir Putin ha sido claro en sus advertencias: si la OTAN o Estados Unidos se involucran militarmente en Ucrania, Moscú responderá con fuerza. Esto podría significar desde un endurecimiento de la guerra híbrida, ciberataques, sabotajes, desinformación, hasta un conflicto abierto en las regiones ocupadas. La OTAN se vería obligada a tomar una postura firme. Aunque algunos países europeos han expresado su apoyo a Ucrania, un compromiso militar formal de Estados Unidos podría arrastrar a la Alianza Atlántica a una escalada mayor. China podría entrar en la ecuación. Pekín ha mantenido una postura ambigua respecto a la guerra en Ucrania, pero una mayor implicación de Estados Unidos en el conflicto podría empujar a China a tomar una posición más clara, lo que tendría efectos en la economía global y en la disputa por Taiwán. El precio del acuerdo para Ucrania sería alto. A cambio de la protección estadounidense, Kiev podría verse obligada a ceder parte de su autonomía en materia económica y política, dependiendo aún más de Occidente. Este escenario, aunque ideal para la seguridad de Ucrania, tiene el potencial de llevar al mundo al borde de una guerra de proporciones globales. Fuego Escenario 2. Estados Unidos. Rechaza el pacto de seguridad pero acepta el acuerdo económico. Si Washington decide no comprometerse con la seguridad de Ucrania, pero sigue adelante con la inversión en tierras raras, el impacto será diferente. Ucrania recibiría la inversión que necesita, pero sin una garantía de respaldo militar, lo que la dejaría vulnerable ante futuras agresiones rusas. Rusia podría interpretar esto como una victoria. Sin un compromiso firme de Estados Unidos, Putin podría ver la situación como una señal de que Occidente no está dispuesto a luchar por Ucrania, lo que podría incentivarlo a lanzar nuevas ofensivas en los territorios ocupados. Las tensiones en la política ucraniana aumentarían. Sin una garantía de seguridad, muchos en Kiev verían el acuerdo como una traición, especialmente aquellos que confiaban en un respaldo más fuerte de Occidente. Estados Unidos lograría acceso a un recurso estratégico, pero perdería credibilidad. Si bien la Casa Blanca garantizaría su suministro de tierras raras, la negativa a brindar protección podría dañar su imagen como líder global. Este escenario es el más probable si Estados Unidos prioriza sus intereses económicos sobre su compromiso político con Ucrania. Sirena de policía Escenario 3. Ucrania rompe el acuerdo y busca nuevos socios. Si Kiev decide que la falta de garantías de seguridad es un obstáculo insuperable, podría rechazar la oferta estadounidense y buscar nuevos aliados. En este caso, la Unión Europea podría entrar en escena. Europa, que depende de China para el suministro de tierras raras, podría intentar negociar un acuerdo con Ucrania para reducir su dependencia de Pekín y fortalecer su posición estratégica en la región.
China podría hacer una oferta tentadora. Aunque Ucrania ha tratado de evitar una relación cercana con Beijing, la posibilidad de una inversión china en su industria de tierras raras podría ser una alternativa viable. Sin embargo, esto pondría en peligro su relación con Estados Unidos. Y la OTAN. Rusia aumentaría la presión. Si Ucrania se acerca demasiado a China o a la UE, Moscú podría intensificar sus esfuerzos militares para impedir que los recursos estratégicos caigan en manos de sus adversarios. Capítulo 1. Un mundo en cambio y la carrera por los recursos. En el siglo XXI, las guerras ya no solo se libran con armas y ejércitos. Si bien el conflicto en Ucrania ha sido uno de los más sangrientos y prolongados en la historia reciente de Europa, hay otra batalla en marcha, una que ocurre en despachos y salas de reuniones, una que involucra no solo a Ucrania, sino a Estados Unidos, China y Rusia. Esta guerra silenciosa es por el control de las tierras raras, un recurso clave para el desarrollo tecnológico y la seguridad nacional de las grandes potencias. Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos fundamentales para la producción de baterías de litio, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, computadoras, drones, misiles guiados y una gran cantidad de dispositivos de alta tecnología. Hasta hace poco, la dominación casi absoluta de estos minerales estaba en manos de China, que controla más del 60% de la producción mundial y cerca del 85% del refinamiento de estos materiales esenciales. Este dominio ha sido una de las mayores preocupaciones para Washington, que en los últimos años ha tratado de reducir su dependencia de Pekín. Mientras tanto, Ucrania, un país devastado por la guerra con Rusia, ha descubierto en sus territorios vastos yacimientos de tierras raras que podrían transformar su futuro económico. La cuestión es, ¿hasta qué punto Ucrania está dispuesta a ceder el control de estos recursos estratégicos? ¿Y qué está dispuesto a ofrecer Estados Unidos a cambio? Capítulo 2. El descubrimiento de un tesoro en Ucrania. Antes de la guerra, Ucrania era conocida principalmente por su producción de granos, acero y carbón, pero pocos sabían que en su suelo yacía un recurso aún más valioso, las tierras raras. Los primeros estudios geológicos en la década de 1990 ya habían identificado depósitos significativos de estos minerales, pero el país no tenía la capacidad tecnológica ni financiera para explotarlos. La crisis económica, la corrupción y la falta de inversión extranjera mantuvieron a estos recursos en un estado latente durante años. Sin embargo, la invasión rusa en 2022 cambió radicalmente las prioridades de Ucrania. Con su infraestructura industrial devastada y una economía en ruinas, el gobierno de Kiev comenzó a buscar maneras de reconstruir el país. Fue entonces cuando la administración de Zelensky, en conjunto con aliados occidentales, puso la mira en la explotación de estos recursos. Según un informe del Ministerio de Energía de Ucrania, los depósitos de tierras raras en el país podrían convertirlo en uno de los mayores proveedores de estos minerales en Europa y un competidor directo de China. Pero para ello, Ucrania necesita inversión, tecnología y un socio estratégico con la capacidad de extraer, procesar y distribuir estos minerales. Es aquí donde entra Estados Unidos. Capítulo 3. La propuesta de Estados Unidos. A medida que aumentaba la tensión con China en la guerra comercial y tecnológica, Washington comenzó a desarrollar un plan para diversificar su acceso a las tierras raras. Con la guerra en Ucrania aún en curso y el futuro del país dependiendo del apoyo occidental, Estados Unidos vio la oportunidad perfecta para consolidar su influencia en la región y garantizar el acceso a estos recursos estratégicos. El acuerdo propuesto por el gobierno estadounidense incluiría inversión en infraestructura minera. Estados Unidos financiaría la construcción de minas y plantas de procesamiento en Ucrania. Acceso preferencial a los recursos. A cambio de la inversión, las empresas estadounidenses tendrían derechos exclusivos de exportación y comercialización de una parte significativa de las tierras raras extraídas en Ucrania. Transferencia de tecnología. Ucrania recibiría apoyo en la implementación de técnicas avanzadas para el refinamiento de tierras raras. Compromiso de seguridad. Washington ofrecería garantías adicionales de protección militar a Ucrania para disuadir futuras amenazas de Rusia. Desde la perspectiva de Kiev, este acuerdo representa una oportunidad para reconstruir el país y fortalecer su economía. Pero no todos están convencidos de que ceder el control de sus recursos estratégicos sea la mejor opción. Capítulo 4. Dudas y temores en Ucrania. Aunque la oferta de Estados Unidos es tentadora, dentro de Ucrania han surgido críticas y preocupaciones sobre los términos del acuerdo.
1. ¿Quién tendrá el control real? Si bien Ucrania recibiría inversión y tecnología, muchos temen que este acuerdo termine convirtiendo al país en un mero proveedor de materias primas para Estados Unidos, sin posibilidad de desarrollar su propia industria tecnológica. 2. Dependencia de Occidente. Ucrania ha luchado por independizarse de la influencia rusa, pero algunos políticos y expertos advierten que ceder sus recursos a empresas estadounidenses podría crear una nueva forma de dependencia económica. 3. ¿Y Europa? La Unión Europea también ha mostrado interés en acceder a los minerales de Ucrania, y algunos líderes europeos han pedido a Kiev que negocie un acuerdo más equilibrado que incluya a otros socios occidentales y no solo a Estados Unidos. Estas dudas han llevado a que la negociación se extienda más de lo esperado. Y mientras tanto, hay otro actor en esta historia que sigue con atención cada movimiento: China. Capítulo 5. La reacción de China y Rusia. El interés de Washington en los minerales de Ucrania no ha pasado desapercibido para China y Rusia, los dos grandes rivales de Estados Unidos. En la geopolítica global, China ha dominado el mercado de tierras raras durante décadas, y perder el control sobre un nuevo yacimiento estratégico en Ucrania representaría un duro golpe a su influencia en la industria tecnológica global. Los analistas creen que Pekín podría tomar varias medidas para contrarrestar la amenaza. Ofrecer a Ucrania una alternativa. China podría acercarse a Kiev con una oferta similar o superior a la de Estados Unidos. Imponer restricciones a la exportación de tecnología minera. Pekín podría dificultar la capacidad de Ucrania para desarrollar su industria minera sin ayuda china. Aumentar su control sobre otros yacimientos en África y Asia para compensar una posible pérdida del acceso a Ucrania. Por otro lado, Rusia ha condenado abiertamente el acuerdo y ha acusado a Washington de apropiarse de los recursos de Ucrania. Moscú podría tomar represalias mediante ataques cibernéticos, sanciones económicas o incluso más presión militar en el este del país. Capítulo 6. Un futuro incierto. Se espera que en los próximos días, el presidente Zelensky viaje a Washington para ultimar los detalles del acuerdo. Sin embargo, el futuro de esta negociación aún no está asegurado. ¿Firmará Ucrania un pacto que podría darle estabilidad económica, pero al precio de depender aún más de Estados Unidos? ¿Intentará China intervenir con una contraoferta? ¿Podrá Rusia frenar este acuerdo por medios políticos o militares? El mundo entero observa con atención. La batalla por las tierras raras no es solo una cuestión económica, es un conflicto que definirá el orden geopolítico de los próximos años. Lo que está en juego no es solo la riqueza mineral de Ucrania, sino el control de la tecnología y el poder global en el siglo XXI.